Muy buenos días. Les quiero agradecer primero que nada a los organizadores del diplomado que se imparte aquí en la Cámara de Diputados y además desde luego a mi amigo Edgar Ortiz por haberme invitado a participar en este ejercicio. Me parece muy importante y además pues una de las cosas o uno de los puntos que demanda la sociedad, sobre todo a personas que están involucradas en el quehacer público, porque ustedes lo están, algunos de forma más intensa quizá, otros de manera secundaria, pero finalmente están involucrados en el quehacer público. Y el hecho de que estén adquiriendo elementos tanto para el análisis como para la posible aplicación de medidas de atención o de recomendación para atender algún tipo de problemas, pues me parece loable. Así es que les reconozco y quiero pues manifestárselos. El tema que yo les voy a impartir me parece que uno de las líneas que cruza la actividad política y diría prácticamente la actividad humana. Es la utilización de las tecnologías de la información en las campañas políticas e incluso yo me atrevería a ampliarlo, la utilización de las tecnologías de la información en la esfera pública de las sociedades humanas. Comenzaré diciendo que hay una serie de inventos que han transformado a las sociedades humanas. ¿Cuál me parece que es el primero que transforma de manera radical, aunque de forma gradual y lenta? El primer invento que nosotros podemos ubicar que transforma a las sociedades humanas lo encontramos cuando se desarrolla la imprenta. Es decir, cuando la imprenta abre la posibilidad para que los seres humanos podamos adquirir el conocimiento, me parece que ese es un punto crucial en las sociedades. Pero este invento tarda muchísimos años en, digamos, penetrarlo, por decirlo de alguna forma, a las sociedades humanas. Pensemos que las primeras imprentas como maquinarias de producción, si se quiere, en su momento masiva de conocimiento y de libros, pues aparecen a finales del siglo XV o principios del XVI. Pero la posibilidad de que las imprentas lleguen a distintas regiones del mundo pasan décadas y si no es que hasta siglos para que puedan empezar a producir el conocimiento, para que puedan ser espacios de difusión del conocimiento o áreas de difusión del conocimiento, ¿no? Los libros en su momento eran objetos para las élites. ¿Por qué? Porque costaba mucho elaborarlo y costaba mucho comprarlo. Yo tengo un debate con mi hermano porque dice que los libros van a desaparecer, que los libros a partir del desarrollo de estas tecnologías pues ya no los va a comprar, que mucha gente prefiere usar sus tablets o prefiere usar sus teléfonos para leer un documento, para leer el periódico. Y yo le digo que le reconozco en parte el argumento, pero también le digo que quizá el libro va a regresar a lo que fue en su momento, un artículo de lujo o un artículo para ciertas capas de la sociedad que están dispuestas a pagar un precio determinado por leer, pero también por ver, ¿no? No sé si alguno de ustedes sea bibliófilo, pero siempre la sensación que uno tiene al abrir un libro, de tocar la página, de ver las imágenes, el tipo de letra, no se puede apreciar en un PDF. Y diría, pues para algunos que tenemos algunos padecimientos visuales, pues leer mucho tiempo en PDF termina cansando la vista, ¿no? Pero este primer invento que desarrolló el ser humano, que es la imprenta, insisto, tardó varios siglos en poder transformar a las sociedades humanas, ¿no? Primero sí, la edición de los primeros libros que permitió la difusión del conocimiento, ¿no? El libro tuvo que luchar para poder tener un lugar dentro de las sociedades humanas. La Iglesia Católica pues tenía un índex, es decir, los libros prohibidos, los libros que los seres humanos no podíamos leer porque ahí estaban una serie de conocimientos, una serie de aseveraciones que eran peligrosas para el dogma religioso. Pero no son los únicos, también algunas otras vertientes religiosas, otras prácticas religiosas también condenan a una serie de libros y les dicen a sus creyentes que no los pueden leer.
Ese era uno de los elementos que también tenía enfrente el libro, o incluso los documentos impresos. ¿Cuál era el otro elemento? Me parece que el otro elemento es la disposición de papel. Hoy prácticamente todos ustedes cuentan con hojas, es más, desperdiciamos en muchos aspectos el papel. Comprar 1000 hojas es algo pues muy asequible para casi cualquiera de nosotros, ¿no? Alguien diría, oiga, pero es muy caro. Pero digamos que la mayoría de ustedes en este momento tiene una libreta, tiene hojas a disposición. Pensemos que esto es relativamente reciente para las sociedades humanas. Es decir, ¿por qué? Porque la producción del papel no era en las cantidades que hoy disponemos. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento que me parece importante destacarlo, no toda la gente sabía leer y escribir. Es decir, aparte de todos estos elementos de carácter técnico, la imprenta o los documentos impresos enfrentaban al siguiente problema. No toda la gente sabe leer y escribir. Era un grupo muy reducido de las sociedades humanas que sabían leer y escribir. ¿Qué es lo que eso tiene que irse, se va transformando a lo largo de siglos hasta que llegamos prácticamente a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando uno, hay disposición de papel, dos, las imprentas se convierten en máquinas mucho más eficientes para la producción masiva tanto de libros y de periódicos. Las primeras gacetas aparecen por ahí de finales del siglo XVIII y después en el siglo XIX van a tener una mayor producción. Pero digamos que la posibilidad de que haya una gran difusión del conocimiento es a partir de que se desarrollan las primeras imprentas que tienen capacidad para la producción de miles o de cientos de documentos impresos, ¿no? Y abre la posibilidad, insisto, para que se elaboren estos periódicos o los grandes periódicos, surgen los grandes periódicos que incluso hoy sobreviven hasta nuestro tiempo, como por ejemplo The New York Times, es un periódico que surge a finales del siglo XIX y se convierten en estos difusores de ideas. También finalmente apoyan a posiciones de gobierno. Hay quien dice, por ejemplo, que el magnate de los medios periodísticos en Estados Unidos, Randall Hearst, pues es uno de los promotores de la intervención norteamericana en Cuba, ¿no? Porque va generando en sus distintos periódicos la opinión favorable para que haya una intervención militar en aquella isla, ¿no? Pero es hasta, traté de hacer una breve síntesis. ¿Cuántos siglos? 3 siglos. Puede parecer muy rápido decir 3 siglos, pero estamos hablando de 300 años, casi 400, en los que los seres humanos pudimos acceder de manera masiva a la información impresa, es decir, los periódicos, ya junto con ello desde luego los libros, pero es hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando las sociedades humanas tienen esa posibilidad de acceder, insisto, a noticias, al conocimiento de eventos, si se quiere sesgados, pero puede acceder a ello. ¿Qué es lo que existía antes? Pues de múltiples elementos, incluso cuando apenas se desarrollaron los primeros productos impresos, pensemos en la Gaceta de la Nueva España, quien quiere echarle un ojo, pues va a encontrar hasta noticias de aparecidos. Un grupo de vecinos de tal pueblo, de tal comunidad, comenta que vio al diablo, y ahí se ponía en la Gaceta de la Nueva España, ¿no? Pero lo que quería decirles con todos estos comentarios es: este primer invento tarda muchos siglos en transformar a las sociedades humanas. Es hasta el siglo XX cuando existe este boom de los periódicos como el instrumento de información masiva y desde luego los libros, ¿no? Es decir, digamos que es la primer mitad del siglo XX o todo el siglo XX incluso, cuando los seres humanos llegamos al conocimiento por medio de materiales impresos, ¿no? El libro de texto, los periódicos, en fin. Tardó
bastante tiempo para que las sociedades humanas nos transformáramos. Desde luego en este devenir pues podemos destacar la producción de las ideas de la Ilustración o de los enciclopedistas franceses, pero aún así era para un grupo reducido de la sociedad. Tardó muchos años, aunque este grupo transformó desde luego de manera importantísima a las sociedades humanas, pero tardamos muchos años, los seres humanos en su conjunto, de poder allegarnos al conocimiento. Hoy tener un periódico, y durante muchos años, pues era, por ejemplo, en México el periódico más vendido era La Prensa, o el Ovaciones con su famosísima página 3. Algunos de los que están aquí quizá lo recordarán, los más jóvenes ya no, ni siquiera creo que conozcan el periódico Ovaciones, pero tenía una famosísima página 3 que los que éramos adolescentes o en vías de serlo, pues buscábamos afanosamente que nuestro padre comprara ese periódico, ¿no? Pero hoy incluso el Universal o el Reforma, sin que esto suene a un comercial, tienen su versión económica, que es el metro y el gráfico, ¿no? Es decir, todavía existe eso, pero ya los seres humanos tenemos otras vías, tuvimos en este devenir otras vías de acceso al conocimiento. Entonces, primer invento que transforma las sociedades humanas y que tarda mucho, la imprenta y los medios impresos, libros, periódicos, gacetas, en fin. Un elemento, una de las líneas de investigación que tengo es el movimiento obrero. A mí siempre me ha sorprendido mucho que a principios del siglo XX todas las organizaciones gremiales y después las organizaciones sindicales imprimían un periódico. Esto hablaba que los obreros leían, escribían, es decir, un sindicato no va a imprimir, sobre todo a principios del siglo XX, que las condiciones no eran las mejores para los sindicatos, no iba a imprimir un periódico nada más por el gusto de imprimir, sino lo hacían porque era una forma de comunicarle a sus agremiados sus posiciones, los razonamientos de sus luchas. Pensemos que uno de los elementos que va abonando para que exista un estallido revolucionario en México es el periódico Regeneración, que pues, es una historia bastante quijotesca la forma en que los hermanos Flores Magón tanto lo editaban como la distribución de ello, ¿no? Y diría que los distintos grupos revolucionarios o los distintos grupos políticos, una de las primeras tareas era la impresión de un periódico. El Constitucionalista, el Pueblo, el Demócrata, en fin. Claro, pero insisto, tardó muchos años, no solamente en México, en las sociedades en su conjunto, porque tuvieron que pasar procesos de alfabetización, porque también, insisto, con todos estos elementos de carácter técnico, disposición de papel, el diseño de la maquinaria. Es decir, llegamos hasta el siglo XX cuando los seres humanos podemos acceder de forma, digamos, mucho más fácil a los documentos impresos, ¿no? Hoy prácticamente, insisto, cualquiera de nosotros puede consultar un libro, un texto. Pensemos que hace 200 años la consulta de los libros estaba confinada prácticamente a los religiosos. También tardaron muchos años para que las bibliotecas se convirtieran en espacios públicos. En fin, ese es el primer invento que me gustaría que tuviéramos presentes. ¿Cuál es el segundo invento que transforma, o digamos, el adelanto tecnológico que transforma a las sociedades humanas? El desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? Cuando surge el telégrafo, permite que haya una comunicación mucho más ágil que lo que pudieron haber tenido las sociedades humanas siglos antes. Pensemos, por ejemplo, que para enterarnos de lo que ocurría en Europa, pasaban alrededor de entre 1 o 2 meses, es decir, el tiempo de traslado de un barco que pudiera traer las noticias, que nos pudiera decir qué estaba ocurriendo en alguna región de Europa. Ya no pensemos en Asia o en África, ¿no? Pensemos que que las noticias de un continente, incluso de una región, tardaban mucho tiempo en llegar, ¿no? Hoy ir a Saltillo en avión o en autobús tardamos horas, pero la sociedad novohispana o la sociedad mexicana del siglo XIX tardaría semanas en enterarse qué era lo que estaba ocurriendo en Saltillo, ¿no? Cuando surge el telégrafo, da la posibilidad de tener en tiempo real de esa época lo que estaba sucediendo. Pero este invento nuevamente es para un grupo muy
cerrado de las sociedades humanas. Cuando sucede la batalla del 5 de mayo, ni el presidente Juárez tenía telégrafo en su oficina. Se encontraba el telégrafo en el Palacio de Comunicaciones, donde pues, el telegrafista estaba recibiendo la información, la transcribía y un funcionario iba corriendo a dejárselo al presidente Juárez para que tuviera conocimiento de ello. Mientras otra persona leía a los asistentes, a la muchedumbre que se había congregado y iban conociendo el desarrollo de la batalla. ¿Cómo se enteraron las sociedades humanas, por ejemplo, de la batalla de Waterloo? Pues muchos meses después de que había ocurrido, cuando se consigna y se va dando se imprimen, se da a conocer. El telégrafo permite, insisto, a las sociedades humanas conocer en tiempo real, o más o menos en tiempo real, lo que está ocurriendo, ¿no? Pero tiene un detalle. El telégrafo tiene un modelo de comunicación que es un emisor y un receptor. Es decir, el emisor emite un mensaje, lo recibe, qué está ocurriendo, qué pasó, en fin, ¿no? La información se sigue concentrando en quien la produce y el que la recibe, bueno, pues puede ser la de por cierta o no. Hay una versión ahí por ejemplo, en la batalla, en la incursión de Villa en Columbus, ¿no? En donde supuestamente manda telegramas falsos, en fin. ¿Mandé? Exactamente. Entonces, nada más les doy la palabra, nada más que como estamos grabando es para que los que están siguiendo en tiempo real en este momento, ¿no? Entonces, ese es el telégrafo, o las telecomunicaciones. ¿Cuál es? Después del telégrafo es la base para desarrollar otros inventos que son igual de importantes. Uno es el teléfono y otro es el radio. El teléfono, nuevamente, es un invento que posibilita la comunicación mucho más rápida entre distintas regiones y que además posibilita que entre los seres humanos y el gobierno tengamos una mayor capacidad de comunicarnos. Y el otro gran invento, que casi es de forma paralela, es la radio. La radio nos va a permitir no solamente conocer, sino también va a desarrollar un conjunto de elementos en los cuales la gente va a poder obtener, va a poder desarrollar un conjunto de actividades, las cuales hasta antes del desarrollo de la radio, pues estaban vinculadas a lo que se podía hacer en cada región, en cada país o incluso en cada localidad. A partir de que se desarrolla la radio, hay un conjunto de valores, de ideas, de costumbres, de hábitos que las sociedades humanas vamos adquiriendo, ¿no? Cuando uno escucha La Voz de la América Latina desde México, pues hablamos de que es una industria que vende una serie de productos. ¿Cuáles son esos productos? La música. O sea, México vendió durante muchas décadas una producción musical, y diría no solamente producción musical, también una serie de concursos, por ejemplo, como el Niño Bachiller, pero esto no solamente ocurrió en México, en muchas otras partes del mundo se desarrollaron productos para consumo masivo. Por ejemplo, Orson Welles leyó en la radio norteamericana La Guerra de los Mundos. Si alguien ha visto la película, bueno, pues nos imaginamos. Pero pensemos que Orson Welles va desarrollando, y la gente cuando lo escuchaba pensaba que en realidad habían sido invadidos por seres de otro mundo, ¿no? Aquí ya algunos están muy jóvenes, pero algunos todavía recordamos La Tremenda Corte con Nananina y Tres Patines, que era un programa producido por los cubanos antes de que existiera el gobierno castrista. Y algo curioso en la radio es que generaba o ayudaba a que la imaginación la pudiéramos desarrollar. Yo durante muchos años pensé que Nananina era una mujer frondosa, que Tres Patines era una especie como de Cantinflas y que el señor juez se parecía a Gutiérrez Vivo. ¿Y por qué pensaba que era Gutiérrez Vivo? Porque justo transmitían en la misma estación la Tremenda Corte. En fin,
la radio hacía que todavía siguiéramos imaginando. ¿Cómo era la voz y cómo era la persona? Pues no lo sabíamos. La voz la percibíamos. Pero, ¿cómo era la figura de la persona? Pues incluso hasta el mal chiste, ¿no? Voz bonita, hombre feo, ¿no? No sabíamos quién estaba hablando, pero nos los imaginábamos. Bueno, pero la radio, insisto, hizo posible que conociéramos de cultura de otras regiones del mundo, que conociéramos hábitos y es el gran difusor también de ideas, eso hay que decirlo, ¿no? La radio sirve como el gran difusor de ideas políticas. Cuando se desarrolla, cuando llegan los primeros, la producción masiva de radios y la posibilidad de que el gobierno tenga instalaciones para difundir, pues por ejemplo el presidente Calles, su último informe es difundido por radio. Entonces pensemos, este invento que transforma las sociedades humanas, que en tiempo prácticamente real nos están transmitiendo mensajes, música, ideología y también productos, ¿no? Digamos que la publicidad, como hoy la conocemos, si bien es que nació en los periódicos, pero también en el radio, y eso implicaba un reto para el que producía el comercial de llamar la atención, ¿no? Diría, parte de los jingles surgen en los primeros años de la radio. Entonces, me parecería que dentro de este segundo bloque es el invento que transforma a las sociedades humanas. Y el tercer elemento en este segundo bloque que transforma todavía más a las sociedades humanas es el desarrollo de la televisión. Es la posibilidad que tenemos los humanos de ver imágenes de lo que está ocurriendo, ¿no? La televisión nos va a abrir un nuevo panorama a las sociedades humanas. No sé si bueno, no sé si malo, pero abre una nueva posibilidad para que las sociedades humanas interactuemos. Desde luego, como ya lo mencioné, productos de todo tipo, pero también la política va a incrustarse en la televisión o la televisión se va a incrustar en la política. El primer debate presidencial que se transmite en la televisión es el debate entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Con una serie de detalles que me gustaría comentarles, que tiene que ver con cómo se involucra la producción visual en la actividad política. El papá de John F. Kennedy, entre otras cosas, era un hombre muy rico. Hay quienes dicen que hizo su riqueza de forma poco ortodoxa, pero digamos que la forma reconocida y legal en la que hizo su fortuna fue ser productor de Hollywood. Era un hombre que incursionó cuando surge el cine en esa industria. Por eso cuando su hijo gana la nominación a la candidatura presidencial, él decide no invitar al mejor académico o al grupo de los académicos más destacados, no invita a quien le diga a quien le escriba discursos a su hijo. Él va y contrata a sus antiguos colaboradores, que son maquillistas, camarógrafos, y entonces le enseñan a su hijo a ver a la cámara, a vestirse y sobre todo a hablar frente a la cámara. Entonces, cuando Kennedy llega al debate, él sabe muy bien mirar a la cámara, sabe muy bien pararse y desde luego, aunque no era un hombre mal, no era alguien mal parecido, pero lo que hacen los maquillistas y los diseñadores del vestuario es que le acomodan perfectamente la corbata, le quitan los brillos, lo peinan. En contraste, Richard Nixon llega con un gripón de varios días así, y con la barba también crecida, sudoroso, la corbata mal acomodada y sin saber mirar a la cámara, sin saber cómo comportarse frente a un auditorio que no era precisamente el del templete de los mítines, sino era un auditorio enorme,
algo así como de 100 millones de habitantes, que lo estaban viendo. Ahí no sabía comportarse Richard Nixon. Y Richard Nixon para ese momento era uno de los políticos más acabados de Estados Unidos. Cuando digo acabado no es que estuviera en la lona, sino era de los mejores políticos norteamericanos. Ese sí era un hombre que, como dirían aquí algunos grillos mexicanos, se había hecho bajo la cultura del esfuerzo. Es decir, era un hombre que venía de los estratos más pobres de Estados Unidos, que se había casado con la rica de su pueblo porque los papás de ella lo contrataban para que fuera el chaperón. Su hermano había muerto de disentería, en fin, era hijo de campesinos, y no es un discurso, sino el personaje le había costado mucho ir avanzando en la política norteamericana y había sido bastante exitoso. Primero diputado local, después integrante del Senado. Ellos en Estados Unidos tienen una figura de senados estatales, senador estatal, integrante de la Cámara Federal, después senador, y había llegado hasta ser vicepresidente con John Eisenhower. Entonces Nixon era un político hecho y derecho, que sabía todo lo de la política norteamericana. Pero cuando llegó a este esquema del debate presidencial televisado, no supo cómo comportarse. Un detalle, quienes siguieron en cambio el debate, quienes escuchaban a Nixon por radio, estaban seguros que él era el mejor candidato, que era la mejor propuesta. Pero cuando la gente veía el debate por televisión, cuando la gente lo estaba siguiendo por televisión, la percepción fue distinta, porque entonces era este joven político que miraba a la cámara y le decía: no le preguntes a América qué va a hacer por ti, mejor pregúntate tú qué vas a hacer por América. Y así con la voz engolada, desde luego, y mirando, en fin. Esas técnicas, pues Kennedy no las aprendió, digamos, en la macolla o en la talacha política, si lo ponemos en términos coloquiales. Eso lo aprendió con la gente que había trabajado con su papá. Cómo tienes que ver a la cámara, cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestirte. Y ahí está la primera incursión de los medios visuales o de la producción visual en la actividad política. Y a partir de ahí no ha visto descanso. Por el contrario, es prácticamente un elemento inherente la producción visual dentro de la política, y ya también puede ser la política dentro de la producción visual, ¿no? Ese es incluso Giovanni Sartori pues, ha teorizado sobre la incorporación de los medios visuales en la política. Él dice: ya no existe el Homo sapiens, es decir, el hombre que piensa, sino es ahora el hombre que ve. Y claro, como les comentaba, en el desarrollo, hasta la radio, nosotros pensábamos, imaginábamos. El hecho de escuchar una voz y siquiera pensar cómo es, pues, incentiva la imaginación. En cambio, cuando nosotros vemos algo por televisión, pues prácticamente te decimos: eso es cierto porque lo estamos viendo, ¿no? Aunque eso no sea verdad. Pero ese es, digamos, el tercer gran, de este segundo bloque, el tercer gran invento que transforma a las sociedades humanas. Y junto con él, desde luego, el cine, aunque digamos que va de la mano con la televisión, ¿no? Pero, ¿cuál es el otro invento que me parece, y con ese quisiera cerrar esta parte de la introducción? El otro invento que transforma las sociedades es el desarrollo del Internet. Hoy prácticamente no entendemos nuestra vida sin el Internet. Cada uno de ustedes en este momento está texteando, está enviando un mensaje, está actualizando su estado en Facebook, está mandando un Twitter. Prácticamente no comprendemos la vida diaria sin el uso del Internet. Prácticamente lo usamos para todo, para enviar información, e incluso en muchos aspectos el Internet está desplazando a la televisión y al cine como la forma en la que nosotros consumimos productos visuales. La propia palabra televisión y teléfono es algo que está en desuso, ¿no? Si ustedes tienen hijos, nietos adolescentes o hermanos adolescentes, si les decimos televisión, prácticamente es una palabra que ya no está en su vocabulario.
El otro día un amigo me decía, es que voy a salir en televisión, y yo un tanto en broma le decía, Diego, pues eso hace cuántas décadas lo hiciste, porque ya hoy no podemos decir voy a salir en televisión. Hoy prácticamente incluso nos están viendo por vía internet, es decir, no estamos transmitiendo por televisión como mi amigo orgullosamente me decía. ¿No? Las formas incluso de relación social se dan por medio del internet. Mucha gente se ha conocido por redes sociales porque buscamos puntos en común, ¿no? Las relaciones sociales están ahí y la participación política, compañeras, compañeros, desde luego, no está exenta de ello. No está exenta de ello. Hace algunos años un amigo grillo que me decía, no, Cedillo, es que en las redes sociales no se vota, el Twitter no cuenta. Decía, licenciado, pues esa es su opinión, pero la mía es otra. Claro, mi amigo tiene ya algunos ayeres que está en la banca, porque justo me parece importante que es algo así imperceptible, pero que también está marcando en términos políticos, y vamos a ver ahorita algunos datos, en términos políticos también se está marcando una brecha entre quienes saben manejar las redes sociales como actores políticos y quienes no las saben manejar. Eso, y diría con un detalle, si a Nixon, que era un político hecho y derecho, le costó varios años aprender que la televisión era el nuevo elemento en el cual se tenía que desenvolver, y junto con él muchos políticos de esos años, me parece que y que tuvieron ese tiempo de adaptación. Hoy los políticos no tienen tanto tiempo de adaptación. Es decir, incluso me parece que no tiene que ver con una cuestión generacional, sino una cuestión de entender que las nuevas formas de participación, al menos que están en este momento, son por el internet. Alguien me diría, pero siempre hay algunos, siempre va a ser necesario la operación territorial, desde luego. Eso es más, ahorita les diría algunos elementos, en el caso de la elección norteamericana, que me parece que sigue empezando, pero de que es un elemento que ya cruza y que quien va a ser exitoso quien lo sepa manejar, y pues no va a tener posibilidad de desarrollo quien no lo sepa manejar. Pues igual y mañana se caen todos los satélites de la Tierra y los satélites artificiales que ha puesto el hombre en órbita, y volvemos a la época del intercambio epistolar. Bueno, esa será otro día. Pero en este momento, la realidad es otra, ¿no? Pondría el ejemplo de políticos que podemos o no coincidir con ellos. Personalmente a mí me parece detestable Donald Trump, pero es un político que sabe el peso que tienen las redes sociales. Este personaje llegó a la presidencia con una combinación de sagacidad, pero también con de sagacidad y de explotar este sentimiento racista, supremacista que persiste en las capas más atrasadas mentalmente de Estados Unidos, pero por medio de los tweets. O sea, el cuate estaba tuiteando, tuitea, ¿no? Incluso hay una caricatura de New Yorker que sale ahí un personaje, un tipo garganta profunda, y le dice, sigue la huella del Twitter. Es decir, el Twitter o las redes sociales incluso se han convertido con este elemento que va a potencializar la actividad política, y que a partir de que las nuevas generaciones no entienden, y no diría solamente las nuevas generaciones, yo al menos tengo varios amigos de más de 70 años que tienen una actividad impresionante en Facebook y en Twitter. En cambio hay otras personas contemporáneos míos de 40 y tantos años que dicen, no, yo no quiero entrar a redes sociales porque eso es pérdida de tiempo. Bueno, pues cada quien le da el uso que quiere, pero de que está presente en la actividad política el internet, me parece que esa es una realidad que por más que podamos estar o no de acuerdo con ello, pues vamos a tener que convivir. Y sobre todo, pues ustedes como actores políticos, y algunos lo son, y si no, aquellos que están asesorando políticos, pues me parece que es importante que les comenten a sus con quienes laboran o en el grupo o en el partido, pues es un elemento el cual prácticamente no pueden prescindir. Ahora, claro,
¿Cuáles son los detalles? Pues vamos a terminar de ver en esta sesión. Pero quisiera concluir con estos elementos de cuáles han sido los cambios que ha tenido las sociedades humanas a partir del desarrollo de la imprenta hasta el Internet. Y resaltando algunos aspectos. Uno, el Internet ha transformado a las sociedades humanas a una velocidad que ni la imprenta, que ni el radio, que ni la televisión lo ha podido hacer, ¿no? Pensemos que el Internet pues, tiene alrededor de unos 25, 30 años, digo ya como un producto masivo exactamente, y que en muy poco tiempo ha modificado nuestros hábitos en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? En cambio, tanto la imprenta como la radio tardaron varios años. La televisión fue un paso más acelerado, pero en este momento incluso el Internet está desplazándolo como esa forma en la que nos estamos allegando de los productos visuales. Y diría con un elemento más, un elemento que es importante, tanto desde el desarrollo del telégrafo hasta la televisión, el modelo de comunicación era emisor, receptor y mensaje. El Internet abrió la posibilidad para que este modelo se modificara y fuera un modelo interactivo. Ya no solamente es un modelo de emisor-receptor con un mensaje, sino el propio receptor puede regresar el mensaje modificado, aumentado, transformado, como lo quieran ustedes, pero existe esta posibilidad y además de que se construye una red impresionante de comunicación, ¿no? Manuel Castells dice que el poder se ha transformado, que el poder político ya no es lo que fue en otros momentos, ¿no? Los centros de poder. ¿Cuáles eran los centros de poder hace algunos años? Los teníamos definidos. Incluso físicamente sabíamos que el centro de poder se encontraba en el Palacio Nacional. Hablamos del caso mexicano, que se encontraba en Los Pinos, por decirlo de alguna manera. Hoy los centros de poder son diversos y son múltiples, tanto en la esfera política, en la esfera económica, en la esfera social, ¿no? Pero las formas en las que se comunican estos centros de poder no son específicamente físicas, sino la forma en que se ejerce este poder es por medio de redes de comunicación, nodos que van estructurando. Pero la sociedad también articula estas formas de comunicación. Nosotros nos comunicamos y podemos interactuar en el Internet, cosa que no ocurría en la televisión. Hace algunos años, también algunos de los que ya tenemos kilometraje recorrido, recordaremos muy bien a Jacobo Saludowski. Jacobo Saludowski marcaba la línea informativa del país. ¿Por qué? Pues porque era lo único que teníamos en ese momento. Sabemos que 24 horas era donde podíamos saber, conocer qué era lo que estaba ocurriendo en el país, ¿no? Muchos años después él diría, justificándose, que eran otros tiempos, pero digamos que la información nos llegaba por una sola vía, tanto en Estados Unidos como en México, como en otras regiones del mundo. Hoy ya no. Hoy efectivamente existen los fake news, pero tenemos una fuente impresionante una diversidad impresionante de fuentes de información, periódicos, sitios de internet. Los periódicos mismos están transformando la forma en que distribuyen las noticias. ¿Cuáles son los principales portales de internet donde nosotros vemos las noticias? Pues es el Universal, el Sendero del Peje y Milenio Diario, ¿no? Incluso hace para los nostálgicos del papel, pues escuchamos la noticia de que el Universal iba a desaparecer, que el Universal estaba prácticamente condenado a muerte. Entonces, a mí que también hago investigación hemerográfica, pues hasta con cierta nostalgia acariciaba las primeras páginas del Universal. Chin, estoy acariciando a un agonizante. Pero resulta que no, resulta que el Universal hoy es uno de los sitios de noticias más visitados de México, ¿no? Ahí compiten entre Sendero del Peje y Milenio, digamos que esos son los tres sitios en los que, y Reforma lo haría si no fuera tan díscolo y no necesitáramos la clave para poder consultarlo, ¿no? Pero
Y igual en The New York Times. The New York Times es todavía más avanzado que sus contrapartes mexicanas. El New York Times tiene en línea los periódicos, desde sus primeras ediciones hasta la actualidad. Si uno quiere consultar el número de 1870, del 1 de julio de 1870, aparece, claro, tienes que pagar la suscripción, pero me parece impresionante, es decir, prácticamente se está migrando. Ahora, no solamente en términos de que podamos disponer de la información, sino también interactuamos. Son sitios de interacción, sitios de debate. Alguien podrá decir, sí, pero dicen muchas tonterías, pero existe ese espacio de interacción, cosa que no ocurría en ese mismo medio décadas atrás. El periódico quizá, si había alguien que protestaba porque se publicó una noticia falsa o se publicó alguna información errónea, pues salía ahí una fe de ratas o decía, pues ofrecemos una disculpa por haber publicado tal información. En este momento no, alguien manda un tweet o postea algo en Facebook y dice eso no es cierto. Insisto, eso abre otra posibilidad. Y además, insisto, me parece que la clase política, es un debate que no se está dando con la profundidad por el impacto que tiene, es la vinculación del Internet con la actividad pública. Es decir, porque está planteando algo mucho más complejo que el político que nos tuitea su agenda. Voy a un tal desayuno, pero señor, pues eso solamente le importará a usted y a la persona con la que se vaya a reunir. Nos interesa saber más bien cuál es su posición sobre temas de la agenda pública o sobre problemas. Pondré un ejemplo y antes de decirles algo, no tengo en este momento ningún tipo de filiación partidista, así es que haré comentarios positivos o negativos de lo que creo de lo que creo me parece acertado respecto al tema. Así es que ofrezco una disculpa si hay alguien que se siente herido en alguna susceptibilidad política, ¿no? Le plantearía algo. No, le plantearía algo. Primero, por ejemplo, a mí me parece que un político que entendió muy bien y muy rápido el uso del Twitter para comunicarse con la sociedad es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo Ebrard, durante su jefatura de gobierno, ocurría algo y inmediatamente estaba tuiteando. Funcionario fulano ya está en el punto. Estos son los daños, esto está pasando, estas medidas estamos tomando, ¿no? No haré los contrastes para que, insisto, nadie se sienta aludido. Pondré más bien lo que me parece que es el ejemplo de alguien que supo que supo en su momento como gobernante utilizar las redes sociales para comunicar la posición del gobierno. Hay otros funcionarios, escojan el que quieran, que a pesar de contar con las herramientas de la tecnología, hoy bien a bien no sabemos cuántos edificios están dañados. Lo sabemos por los medios de comunicación o ya lo sabemos, pero lo sabemos tarde, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay otro político que también me parece que entendió muy bien, aparte de Trump, pero eso me parece, insisto, deleznable, ese es el ejemplo de lo que no se debe de hacer, o bueno, dependiendo cada quien cómo lo interprete. El otro caso es Obama. Es decir, es un político que también supo rápidamente entender la utilización de las redes sociales o del Internet en su conjunto. Y quisiera cerrar con esto. El Internet nos habla esta posibilidad de interactuar, pero sobre todo obliga a los actores políticos a que la construcción de legitimidad ya no es solamente física o territorial, sino también de carácter virtual. Hoy los políticos tienen que entender que la construcción de su liderazgo, de su imagen, atraviesa fundamentalmente por la utilización de manera adecuada, desde luego, del Internet. O sea, aquel político que piense que solamente haciendo reuniones en sus colonias, en sus comunidades, municipios, pueblos o estados, pues va a lograr posicionamiento, me parece que está caminando en un sentido contrario a lo que marcan las tendencias. Trump, por ejemplo, hizo una combinación muy efectiva, muy eficiente de la operación territorial y de las redes sociales. ¿Sí? Trump fija su posición por Twitter, pero en la elección norteamericana, donde pesan
las regiones, las localidades y sobre todo en el modelo de elección, él dijo, yo no voy a desgastar haciendo campaña en otros estados. Él se fue a buscar los estados que necesitaba ganar. Cuando le dijeron, oiga, pero usted obtuvo menos votos que menos votos populares, dijo, bueno, porque ese no era el esquema, pero si hubiera sido el esquema también lo gano. Y quizá tendría razón. El personaje se dedicó a fijar su posición vía redes sociales, pero también una operación territorial en específico. No se separa, desde luego, el ejercicio, digamos, físico de la política, pero el Internet, insisto en esto, obliga a que los actores políticos construyan su legitimidad por medio del Internet. Y incluso añadiría, el gobierno necesita construir los mecanismos de interacción social por medio de Internet. Con una complejidad nada sencilla. ¿Por qué? Porque el Internet, porque las redes sociales también, por la rapidez con la que fluyen, son también efímeras. Si yo ahorita les preguntara a quién es Lady Panteones, pues ustedes podrían contestar podrían dar varias respuestas. Uno es la que hizo la fiesta en la Rotonda de los Hombres Ilustres con autorización de cierto delegado perredista, hoy firmante del Pacto por la Soberanía Nacional, o también cierta regidora de Guadalajara que la grabaron diciéndoles, a ver, yo los dejo hacer sus cosas, pero ustedes tienen que mochar. Ahí quedó el famosísimo Lady Panteones. Pero les pongo este ejemplo no porque tenga alguna situación particular con los dos personajes referidos, sino simplemente porque hoy prácticamente ya nos acordaríamos. Y quizá el escándalo del Facebook o del Twitter de hace un mes ni siquiera lo tenemos presente porque hoy hay otro escándalo, hay otra lady, hay otro lord, hay otro funcionario o político sorprendido, ¿no? Los políticos en este momento están sometidos a una presión porque por un lado son demasiado visibles, muy visibles, y por otro tienen que estar interactuando en esta nueva arena que prácticamente no existen cuerdas, en la que tienen que ser muy cuidadosos en pensar lo que van a escribir en un Twitter o lo que van a publicar en Facebook. Por ejemplo, creo que diputada panista que después del temblor dice, no fue temblor, es que ya vamos otra vez de regreso. Pues, creo que fue una manifestación desafortunada que tendría que haber pensado muy bien qué es lo que iba a publicar, sobre todo en la circunstancia, por lo que había provocado el movimiento telúrico, ¿no? Ahorita vamos a pasar un estudio que me parece que para todos aquellos que estén involucrados a la actividad política de distinto tipo, sea campañas electorales o sea también en el ejercicio de gobierno o incluso, como es el caso de muchos de ustedes, pues en la actividad legislativa, me parece importante que conozcan. Este estudio lo hace una asociación que es de las pioneras en sistematizar la información que se encuentra en el INEGI y que nos arroja los comportamientos que tienen los mexicanos respecto al uso del Internet y pues espero que les sea de utilidad para sus actividades tanto profesionales y desde luego políticas para quienes tengan aspiraciones de ocupar un cargo de representación o de gobierno. Si podemos poner la presentación, por favor. Y sobre todo también para que lo puedan ver los compañeros que nos están siguiendo en este momento. Este estudio además se encuentra en línea. Ustedes lo pueden bajar, además de que lo voy a dejar acá a disposición del diplomado para quienes puedan, o para quienes quieran pues, revisarlo, verlo con mayor detenimiento y les podrá dar algunos tips para aquellos, si alguno ya lo conoce, bueno, pues ya no será alguna novedad, pero espero que para que los que no conozcan les pueda, ahí está. Lo realiza la Asociación Mexicana
de Internet, se llama Hábitos, la que sigue, por favor, estudios sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México en el 2016. Si quieren la que sigue, aquí está. Esto es un elemento que me parece muy importante. Cuando mi cuate Grillo me decía que… No sirve. Bueno, cuando mi cuate Grillo me decía que en México las redes sociales todavía no contaban, pues le podemos adelantar. Mi cuate Grillo me decía que las redes sociales ahí está. Mi cuate Grillo me decía que las redes sociales no contaban, pues no estaba tan equivocado, digamos, porque decía, esto era como por estas fechas, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población mexicana participábamos o interactuamos en Internet? En el 2011, pues era alrededor del 40%. Y a lo mejor decía mi cuate, pues sí, la población todavía no es tan grande. Pero en tan solo 4 años hemos transitado del 40% al 59%, compañeros. Y en tan solo 2 años prácticamente se fue 3-1. En el 2014, que había el 51%, se transitó al 59% en el 2015. Es decir, somos una sociedad que, para bien o para mal, desde la perspectiva que lo querramos ver, estamos interactuando en Internet, ¿no? Es decir, este es el primer elemento que yo les diría. Quien aspire a ocupar un cargo de representación política, quien aspire a ocupar una posición de gobierno, tiene que tener considerado esto. Es decir, que sus electores, que sus representantes, en su gran mayoría, están interactuando en Internet. Alguien podrá decir, pero eso no ocurre en las comunidades más alejadas de nuestro México rural y sentido. Puede ser, pero también les diría algo, somos un país urbano, compañeros. Esta idea de que, si quieren, yo también me sumo a la nostalgia por el México que se nos fue, el bucólico, pequeñas comunidades, vida tranquila, me sumo a esos nostálgicos, pero eso no es la realidad. Nos podemos detener a esperar a que se detenga este cambio, pero eso no va a ocurrir. La dinámica poblacional nos marca que en México estamos concentrándonos en ciudades. El INEGI, por ejemplo, todavía hasta el 2015 reportaba que había 59 zonas metropolitanas en el país. Una zona metropolitana se mide a partir de cerca de 500,000 habitantes, a partir de 500,000 habitantes y que estén asentados en varios municipios, ¿no? Esta unidad de medida la han tenido que modificar. Hoy no sabemos cuántas zonas metropolitanas hay, porque justo el INEGI está cambiando sus criterios para integrar. Pero más allá de que exista o no en este momento un criterio definido, lo que sí es cierto es que la mayoría de los mexicanos nos encontramos viviendo en zonas urbanas, que van desde luego como la zona metropolitana del Valle de México, que de acuerdo a varios estudios nos colocan entre 20 millones o a 27 millones, de acuerdo a qué municipios se integren. Pues somos una enorme zona urbana, pasando por una serie de comunidades, por una serie de regiones que están aglutinadas y que prácticamente tienen identidad más allá de la zona del estado o del municipio. Podríamos hablar del caso de La Laguna. Entonces, tampoco esto del aspecto urbano, compañeros, es muy importante, porque en términos, si la población se encuentra concentrada en una ciudad, pues la difusión de la información va a ser mucho más amplia, ¿no? Entonces, digamos que complementando la información que les daba sobre el uso de Internet, pues también podríamos decir la mayoría de la gente que usa Internet vive en zonas urbanas. Ahora, ¿cuáles son los perfiles poblacionales que están
están interactuando en este momento? Pues podríamos ubicar que prácticamente la población que usa Internet está entre los 13 a los 44 años, ¿no? Mis amigos o varios de los que estamos aquí, pues nos podríamos incluir entre los de 45 a 55 años, pero, insisto, quienes aspiren a ejercer un espacio, un cargo dentro del espacio público, pues hay que empezar a considerar que sus electores probables están aquí, en el 34% de los que ya están interactuando y del 34% que está interactuando, y en el otro porcentaje, que es un 37% de los que ya interactúan en este momento, que son prácticamente electores que van a participar o que ya participaron en alguno de los procesos electorales que se han desarrollado. En términos de tanto de hombres como mujeres, ahí no hay una diferencia sustancial. Los niveles socioeconómicos, ojo, también me acuerdo mucho que mi cuate Grillo decía, pero es que la gente de escasos recursos no participa. Bueno, tenía en parte razón mi cuate Grillo, es decir, el sector con menos posibilidades de desarrollo, pero también el de mejores posibilidades están entre los sectores que menos interactúan en Internet. ¿Dónde se sitúa el perfil poblacional, el perfil socioeconómico de la población? De un nivel medio-bajo a un nivel medio, ¿no? Entonces, hay otros elementos que hay que considerar. Siguiente, esto es muy interesante con lo que los decía de respecto a las zonas en las que se utiliza el Internet. Desgraciadamente, y ese es un tema ahí para quienes estén elaborando plataformas electorales, pues las diferencias regionales se siguen acentuando, ¿no? El sur-sureste es la zona que menos utiliza o que menos posibilidades o condiciones, en fin, habría que profundizar cuáles son los elementos que inciden para que no participe, pero pues la zona centro somos quienes estamos interactuando, y es donde se concentra el mayor número de población, ¿no? Entonces, cualquier grillo que quiera hacer política en la zona central del país, es decir, estamos hablando de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, pues tiene que ir pensando que tiene que estar considerando su estrategia en redes y en Internet, ¿no? Después sigue el oriente, la zona oriente del país, occidente, y en menor medida el Bajío y el noreste. Despunta otra vez en el noroeste, y aquí pondría un ejemplo de un buen candidato en redes sociales y un mal gobernador, el Bronco, ¿no? Aclaro, entonces es mi opinión como profesional. Me parece que fue un candidato muy exitoso en el manejo de redes sociales, en manejo de su imagen. Como gobernador, pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Pero ahí también, pues finalmente nos habla de la interacción de su población en Internet, y pues, finalmente de alguien que sí entendió también que la vía para llegar estaba por la utilización de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo usamos? ¿Cuánto tiempo pasamos en Internet los mexicanos? Pasamos alrededor de 7 a 14 horas diarias, ¿no? Insisto, pongo de ejemplo mi cuate, aunque sin decir su nombre, que me decía, no, es que esto es Sergio, la gente no usa Internet. Licenciado, pues aquí está. Siquiera no se preocupen por apuntarlo ni por sacarle fotos, se los voy a hacer llegar para que lo tengan. 7 horas y 14 minutos pasamos en Internet, haciendo, ahorita lo vamos a ver, pero está ahí. O sea, podemos o no estar de acuerdo, podemos criticar lo que hacemos, los mexicanos, pero la realidad no se va. Ahí está, no nos podemos detener y decir que se pare el mundo, me quiero bajar, eso no va a ocurrir, compañero. También cuenta. Ahora, ¿dónde accedemos a Internet? Bueno, en primer lugar se encuentra, y aunque suene un verso sin esfuerzo, suene cacofónico, no hay lugar como el hogar. Es decir, estamos los mexicanos
interactuando fundamentalmente en la comodidad de nuestros hogares, quizá porque ahí tenemos acceso a datos o porque ahí nuestra cuenta, nuestra línea telefónica nos lo permite. Sin embargo, está ocurriendo algo muy, muy interesante. Está incrementándose aquellos que utilizamos nuestro dispositivo móvil para acceder a Internet, ¿no? Desde luego hay quienes lo utilizan en el trabajo cuando no hay los criterios no permite cuando no existen, siempre y cuando no existan los criterios para que las páginas de Facebook o de otro tipo estén bloqueadas. La escuela, 28%. Lugares públicos el 25%, y para aquellos que pensaron que era una buena inversión poner un cibercafé, pues vayan pensando en cambiar de giro mercantil exactamente, ¿no? Y otros, bueno. Ahora, ¿cómo llegamos? ¿Cómo accedemos? En primer lugar está una conexión a Wi-Fi o Wi-Fi o como ustedes lo quieran pronunciar, contratada, ¿no? Y se está incrementando esto en parte también por la posibilidad que tenemos hoy de distintas ofertas. Hay un plan de datos contratado que está ahí en un 27%, y la conexión en acceso público se va disminuyendo, es decir, ya no vemos personas que andan ahí buscando con su teléfono cómo acceder a una red, ¿no? Y bueno, pues en plan de datos prepagados, que es menor, ¿no? Ojo, también es muy importante, me parece desarrollar. Los mexicanos ya no estamos accediendo o sea, la computadora, que todavía hace algunos años era como parte ya también de un sinónimo de estatus social y que se colocaba en la entrada, en la sala de la casa para que vieran que ya había computadora en la casa, ya no. Así como hace algunos años también se colocaba la televisión o la consola para algunos que peinamos canas, o que recordamos esos. Exactamente. Y también está en desuso las laptops. O sea, todavía hace algunos años, pues mucha gente andaba con su laptop, andaba de aquí para allá, inseparable, ¿no? Se convertía en un artículo del cual no se podían despegar siquiera. Pero ya no, hoy está aquí, los smartphones. Prácticamente todos ustedes, en este momento, más de uno está viendo su smartphone, o porque le parece aburrida la exposición, o porque tiene que enviar algún documento, o porque tiene que mandar algún mensaje, lo que sea, pero estamos aquí. Prácticamente las generaciones más jóvenes ya no conciben o gran parte de los productos visuales los consumen por su smartphone, ¿no? Las series de distinto tipo las ven aquí, videos, música, está aquí. Muchos de ustedes seguramente tienen sus digamos, documentos personales que le tienen que enviar al diputado, al senador, al partido donde laboren, al área donde trabajan, pues ya los tienen aquí, lo envían en este momento, ¿no? Ese es otro factor importante, es decir, la actividad política está cruzando por los smartphones. Es decir, en la medida que tengan esta mayor disposición de esta tecnología, va a poder construir las redes. Es decir, la red antes era tráiganse su directorio telefónico, los compañeros, las compañeras, donde viven, pues ahora ya no, pásenme sus números de WhatsApp y desde aquí vamos a empezar a hacer la operación territorial electoral para el partido que ustedes quieran. Es decir, el municipio, es decir, la operación electoral territorial ya no se estructura con esos listados. Recuerdo hace también algunos años que le digo nos tocó trabajar en una campaña y le digo, oiga, mire, va a copiar y a pegar el padrón que me está enseñando. Y entonces la señora, reconozco que tenía mucha disposición, tal cual, imprimió el padrón y lo recortó y
Bueno, pues eso ya no va a ser. En este momento, ¿cómo se hace la operación electoral? Me han dicho, no lo sé de cierto, que se opera así. Pero entiendo que por cada cuadra hay un coordinador, que a su vez tiene un coordinador por cada manzana, que a su vez se integra en cada manzana una sección electoral. Eso me han dicho, yo no lo sé de cierto. Pero entonces pensemos que esta operación se va a realizar por medio de los smartphones. Ya no tendrán que ir a tocar casa por casa, decirle qué ha pasado, por qué no ha ido a votar, hay que ir a votar antes de las 10 de la mañana, también eso me han dicho, no sé de esas actividades, la verdad. Hay que estar formados por si no llegan los funcionarios de la casilla, en fin. Bueno, entonces aquí está. Asesores, grillos, gobernantes, políticos, estadistas. Su nueva vía de interacción es el smartphone. Ahora, ¿para qué lo usamos? Esa es una buena pregunta, tratando de responder a lo que mi cuate grillo me decía. Pues, ¿para qué creen? Para acceder a las redes sociales. Fundamentalmente los mexicanos estamos interactuando para acceder en redes sociales. Hay del total 79%. Ahora, del total también hay otros pues, que se van combinando, pero también hay la siguiente actividad en la que estamos usando el internet es para recibir emails y después mensajes instantáneos. Pero ojo, aquí hay un detalle, los mexicanos estamos dejando de utilizar el internet para la búsqueda de información. ¿En qué se concentran? ¿En qué se concentran las actividades que los mexicanos tenemos en la red? A interactuar, ver películas, escuchar música, llamadas por internet, jugar en línea para aquellos que tienen hijos adolescentes, y hay otro elemento importante que es comprar en línea. Prácticamente los mexicanos estamos incrementando, bueno, más bien los mexicanos estamos incrementando nuestras actividades de compra en línea, desde luego descargar música, operaciones de banca, videollamadas, cursos en línea como el que estamos haciendo en este momento, búsqueda de empleo y acceder a sitios propios o blogs, vender por internet, gestionar por gobierno, ver sitios, visita de sitios para adultos, o encuentros online y otro tipo, ¿no? Y los que tienen encuentros online, pues están entre los 35 y 44 años, así es que si ustedes se encuentran en ese rango de edad, bueno, no se sientan aludidos, simplemente es una estadística. Ahora, exactamente, ¿cuáles son los, cómo manifiesta la gente que ha cambiado su vida? Algo que yo les podía platicar, pero bueno, pues podría quedar en una inferencia o en una opinión de carácter personal, ¿no? Pues como la gente manifiesta que en su gran mayoría les ha cambiado, ¿no? Les ha cambiado la forma en la que conviven, en la que se comunican y sobre todo, pues hay que decirlo también, y no me parece que además plantearlo como algo peyorativo, el hecho de que lo utilicemos para el ocio, no hay que darle ese aspecto negativo, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, pero pues esta es la realidad. Por eso el éxito también de los youtubers, ¿no? Muchos de estos comunicadores que dicen las noticias de forma estridente, en algunos casos incluso hasta grosera, pero que finalmente tienen éxito en las redes sociales, ¿no? Los ejemplos sobran, Cayo de Hacha, El Pulso de la República con Chumel Torres, hace algunos años Wherever Tomorrow, Mamá Guatsopa, en fin, y busquen el que quieran, hay los que queramos para ello. Pero yo diría, o sea, el hecho de políticos menos acartonados, más vinculados a esto que está manifestando la sociedad, es decir, ¿para qué lo utilizamos? Para ocio, para ver productos visuales, para interactuar en redes sociales. Entonces, así como a Kennedy le enseñaron a dirigirse ante la cámara, quizá los políticos van a tener que empezar. Va a ser muy difícil, va a ser mucho más difícil, porque van a tener que cuidar muy bien el lenguaje en lo que dicen, en lo que plantean. Por ejemplo,
entiendo que el Bronco le habla a sus electores, a un perfil socioeconómico determinado en Nuevo León, cuando dice es que los temblores, raza, están pasando porque la gente ya no cree. Pues, a lo mejor, y es posible que en Nuevo León ese mensaje tenga una recepción positiva, pero nos los dice a los descreyentes chilangos, y la verdad es que no estamos pensando que por vivir en la Ciudad de México, por tener, digamos, conducta libertina, en palabras del Bronco, pues esté ocurriendo lo que esté ocurriendo, ¿no? Pues en nuestra perspectiva, pues, hay un problema, hay una situación geológica particular a la cual tenemos que hacer frente y que no nos hace ninguna gracia escuchar que alguien nos diga que estamos recibiendo una especie de castigo divino, pues por solo Dios sabe qué tipo de conductas considerará que somos merecedores de ese castigo. Pero sin embargo, Bronco le está hablando al auditorio en el que gobierna. Y quizá en Nuevo León dicen, sí, cierto, esos chilangos están sufriendo los castigos que merecen por tener una conducta libertina. Digo, no estoy infiriendo, no sé si sea así como piensen la mayoría de los regiomontanos. Tengo amigos regiomontanos a los que quiero mucho y me consta que no piensan así, pero igual y el Bronco le está hablando a eso. Pero es difícil, es muy difícil mandar un mensaje por medio de un Twitter, por medio de redes sociales, que tiene que ser muy cuidado. Y el problema es que además tiene que ser muy rápido. Eso es lo difícil, eso es lo complicado, ¿no? Por eso les ponía algunos ejemplos. Me parece que, regresando al tema de Marcelo Ebrard, me parece que era un político que sabía entender cuál era el mensaje que tenía que transmitir en momentos de crisis. Es decir, en momentos de crisis lo que uno busca es que el gobernante tenga el control de todo, sepa qué está pasando, los ciudadanos sepamos qué acciones están tomando, y al menos en eso era efectivo. Paréntesis de este comentario. No trabajé, no simpatizo, ni tengo ningún vínculo profesional o político con Marcelo Ebrard. Es más, tengo algunas diferencias con el personaje referido, pero eso no impide que yo reconozca que creo que es uno de los políticos en México que supo entender la función para el gobierno del uso de Twitter y de las redes sociales. Sigamos con el análisis, ¿no? Ahora, ¿cuál es el uso proyectado que tenemos para los siguientes años? Pues algo que estamos haciendo en este momento, cursos en línea. En algunos años, y yo diría, me parece que incluso esta idea de que muchos de ustedes en los procesos electorales se iban a capacitar a sus representantes de casilla, a sus representantes generales, pues prácticamente lo van a poder hacer por medio de un tutorial. Van a poder elaborar un tutorial, pedir el smartphone de sus compañeros a los cuales están registrados para ser representantes de casilla y enviárselos. Ya no van a tener, es que tengo que ir con doña Gelacia que me citó a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche porque es la única hora en la que puede estar presente, sino ustedes ya van a poder elaborar su curso, transmitirlo en streaming o grabarlo en un video y enviárselo. Y además con la comodidad de que pues cualquier duda que tenga la van a poder estar resolviendo, ¿no? Eso me parece que va a ser, es muy, muy importante. Comprar en línea cada día por los problemas que tenemos de tráfico e incluso para poder, la movilidad que enfrentamos en las zonas urbanas, la compra en línea sigue siendo una buena opción. Y pese a lo que pudiéramos pensar, las redes sociales se van a mantener aquí. Pero, ojo, también junto con los cursos en línea es los productos vía streaming, es decir, en tiempo real. Eso abre o los deja a ustedes una beta para poder explotar tanto, no solamente en términos de una campaña política, sino también en términos de la construcción de la legitimidad de un actor político o un liderazgo o del gobierno, ¿no? Hace algunos días me decía un amigo que también quiere ser candidato a un puesto de elección popular. Oye, Sergio, ¿y si hacemos reuniones en las comunidades? Y digo, oye, pues me parece, esa es mi opinión, pues por más reuniones que hagas, pues nunca vas a poder tener la cobertura de que
en un mensaje de no más de 5 minutos, fijes tu posición, lo que quieras decir, abras tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter y lo puedas empezar a circular en la red en tiempo real y varios de tus amigos pues, tenemos cuentas con bastantes seguidores o bastantes amigos y te podemos dar a conocer y te apuesto que no vas a tener la necesidad de hacer una cantidad de eventos como lo estaba pensando, ni de tiempo y podrás llegar en tiempo real pues a un mayor número de personas. Cuidar el mensaje, desde luego, ¿qué es lo que quieres decir? Yo le preguntaba, bueno, ¿y para qué quieres tener el cargo que me comentas? Dice, buena pregunta, bueno, pues piénsalo. No, es que es una pregunta que pudiera parecer paradójica. O sea, claro, alguien dice, pues es que yo quiero ser diputado porque quiero estar presente en el informe presidencial. Bueno, sí. Pero eso ¿en qué significa para tus electores? ¿Qué significa para los que aspiras a gobernar? ¿No? Es decir, ¿en qué se va a transformar en un mensaje? Si no lo tiene claro quien aspiren, si ustedes aspiran, es una buena pregunta. Es decir, ¿por qué quiero ser? Y a partir de la realidad en la que me desenvuelvo. No es, es una pregunta que hay que reflexionar. Es que aspiro a que mi delegación o mi municipio viva en condiciones mejores. Puede ser, no lo sé, es una pregunta que queda para al aspirante. Quedó mi cuate de reflexionarlo en estos días y volvernos a ver para grabar su posible mensaje y subirlo en Facebook. Pero me parece, mi opinión en ese momento era que el tiempo que iba a dedicarle a realizar reuniones en colonias o en algunas zonas, le iba a consumir demasiado tiempo y no sé si iba a tener la capacidad para llegar en tiempo real a un mayor número de personas. Sobre todo que pensemos cuánta gente puede llegar en una reunión de colonia si no hay un tema en específico. Pensemos 20, 30 si es muy conocido, si tienes alguien que te ayude y cuántas de esas 20 o 30 pues van a ser perceptivas del mensaje que tú puedas dar. Queda ahí, cuánto tiempo se invirtió, los recursos, en fin. Me parece que el uso de tomar en cuenta estas tendencias nos van a poder ayudar a optimizar tanto recursos como energías, ¿no? Y pues desde luego cuidar mucho el mensaje. ¿Cuáles son las redes sociales que más usamos, compañeros? Facebook, ¿no? Desde luego, pero va a la baja. ¿Cuáles siguen? WhatsApp, YouTube, Twitter, ¿no? Y pues prácticamente están aquí, estas dominando. ¿Por qué Facebook es interesante? ¿Por qué Facebook está bajando? ¿Y por qué WhatsApp está subiendo? Porque WhatsApp nos permite estar en una comunicación mucho más ágil, ¿no? Y mucho más rápida que en el Facebook, aunque el Facebook sigue liderando, sigue siendo el rey de las redes sociales, ¿no? Twitter se mantiene estable, pero YouTube tiene esta posibilidad de acceso a productos visuales, ¿no? Y pues, es un universo que prácticamente no acabamos y que está ahí. Y ya después, desde luego, siguen una serie de redes sociales de distinto tipo en las cuales pues, se utilizan para usos diversos, desde conocer a alguien con quien nos podamos tener algún tipo de empatía de distinto tipo, hasta también la búsqueda de empleo. Sí, no dije otra cosa, compañeros, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿cómo nos estamos conectando a estas redes sociales? Algo que prácticamente, digo, por nuestro uso constante, común, podríamos estar pensando, es el de los smartphones. En smartphone es el WhatsApp y el Facebook, ¿no? Y YouTube para el consumo de productos visuales o musicales. Todos ustedes tienen cuenta usan el WhatsApp para distintas comunicaciones personales, profesionales de distinto tipo, ¿no? Y el Facebook, pues prácticamente, antes todavía hace algunos años necesitábamos una computadora o una laptop para conectarnos, pero en este momento prácticamente todos estamos consultando nuestras redes sociales. En este momento, más de uno se los ha puesto, está consultando, está subiendo
en tiempo real su estado, está actualizando su estado de Facebook, ¿no? Diciendo qué aburrido está el curso, me parece, o alguna otra característica, ¿no? Y prácticamente los que ya están pasando a la historia son las computadoras de escritorio y las laptops, ¿no? Es prácticamente ya productos que están siendo rebasados muy rápido. Y aquí haría un paréntesis con lo que les decía al inicio de nuestra sesión. La televisión para que dejara de ser un instrumento tecnológico vigente pasaron varias décadas. Sigue siendo todavía un instrumento. Por ejemplo, los mexicanos somos consumidores de las pantallas de plasma. Es más, de los productos en las ofertas son los productos, es el producto que más se consume. Pero en tan solo 2 décadas, o 3 décadas, las computadoras de escritorio dejaron de ser este instrumento con el cual estamos utilizando las nuevas tecnologías. Y la laptop, que surgió como el gran invento, el gran, pues digamos, producto tecnológico que facilitaría nuestra vida, está también en declive. Y lo que el intermedio, que ni siquiera aquí lo miden, es el de las tablets. Ya ni siquiera la tablet se fue brincada por el smartphone, ¿no? Es decir, ni siquiera le dimos tiempo para que estuviera en este estudio. Prácticamente se rebasó, y el smartphone nos está permitiendo, sobre todo porque es muy práctico llevarlo a cualquier lado, ¿no? Sin el riesgo de que se nos olvide como una laptop o nos la roben en algún café. En cambio, en el smartphone, como el compañero puede estar viendo su actualización. No lo digo para hacerlos pasar incómodos. Es decir, justo es eso. O sea, el smartphone nos permite estar atendiendo un curso y estar al mismo tiempo mandando información, diciendo a qué horas va a ser la reunión, mandando el documento. Es decir, no se los digo como para estarlos molestando, ¿no? Eso me parece que al contrario, pues esa es la realidad. Como les decía, ni modo que nos paremos aquí, digamos, realidad no cambies, eso es imposible. No podemos ser los ludistas del siglo XXI a destruir smartphones, porque eso está acabando con el contacto personal. Incluso otro amigo decía: Sergio, ¿y dónde queda el contacto personal? Pues estás en contacto, o sea, es decir, son personas las que están con las que estás hablando del otro lado, no son robots. Bueno, aunque hay ya algunas películas futuristas que nos alertan sobre esta idea de que las tecnologías terminen destruyendo nuestro lado humano. Si alguien puede ver esa película, se la recomiendo mucho. Se llama Hair, con Joaquín Phoenix, donde él se enamora de un programa diseñado para convivir con él, y él se termina enamorando. El tema es que aquí no se enamora del programa por sí, sino en su mente. Él va creando la relación con quien imagina que es esa persona. Pues es la imaginación del humano. Entonces, pues estamos en este momento interactuando con seres humanos. Quizá no los vemos físicamente, pero existe ese vínculo de distinto tipo, del que sea, pero existe ese contacto humano. Incluso diría, esta tendencia de que sean cursos en línea o vía streaming es por la necesidad que tenemos los humanos de ver con quien estamos conviviendo. Seguimos siendo animales visuales. Es más, un paréntesis, somos de los pocos mamíferos que nos reconocemos a nosotros mismos. Esto es un elemento que hace que podamos tener una interacción virtual con el mensaje, pero en algún momento necesitamos ver a la persona, verla, sea por videollamada, sea en fotografía, sea en persona, pero en algún momento, y a partir de eso seguiremos con nuestra comunicación. Pero esto, insisto, para quienes interactúan, pues es algo que que no lo podemos dejar de lado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los contactos? ¿Cómo nos vamos vinculando al Internet? Prácticamente para
los adolescentes, incluso diría para los niños, que hay todo un debate sobre el uso de las tecnologías a una temprana edad, pero prácticamente existe un contacto inmediato, ¿no? Niños y adolescentes prácticamente están vinculados al Internet desde sus primeros años de vida, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos que impiden esta vinculación directa, ¿no? Uno es la disposición, el acceso en las zonas donde viven. Pese a lo que nos diga el señor Slim, no todo es territorio Telcel y no en todos lados es la misma conexión. Esa es una primer barrera de acceso y para quienes estén construyendo sus plataformas políticas, ahí está una propuesta que es el de lograr una cobertura eficiente de datos de acceso a Internet, ¿no? Ese es un primer elemento. No es la misma la conexión en Iztapalapa, que es donde yo vivo, por ejemplo, que la conexión que puede uno encontrar en Benito Juárez, en Coyoacán o en Miguel Hidalgo. Por increíble que parezca, eso es un primer elemento, ¿no? La disposición, ¿no? Desde luego vienen los costos. Es decir, ¿cuánto cuesta conectarnos a Internet? ¿No? Para los que tienen más de 19 años, ese es un problema. Para los recién incorporados no representa una situación difícil. La siguiente brecha es no sabe cómo utilizarlo, ¿no? Para los de 18 años prácticamente eso es un aspecto que el cual pueden ir superando, ¿no? Aunque los de más de 19 a 55 años estarán prácticamente, se han ido acoplando, ¿no? Ahora, los problemas técnicos de la compañía, pues para los de menos de 5 años de participar en Internet eso no existe, pero para los que nos toca lidiar con el señor Slim o con alguna otra de las empresas con las que contratamos, sigue siendo un problema, ¿no? Cuando alguien me dice es que las burocracias públicas son un lastre, le digo, pues, intente hacer un reclamo por un pago indebido o lograr que resuelvan un problema en su conexión de Internet y van a ver lo que es burocracia, ¿eh? Entonces, bueno, ahí está. ¿Cuáles son, bueno, las conclusiones de este estudio? Pues básicamente yo los quisiera que ahorita pudiéramos desarrollarlas y también desde luego para nuestros compañeros que nos están siguiendo en línea, pues quedaría como una reflexión para cada uno de ustedes. Con estos elementos que mencionaba en la introducción, y si pudiéramos entrar después, desde luego, a una serie de preguntas y respuestas, y sobre todo a partir de que discutiéramos las conclusiones. ¿Qué es PP19F? Exactamente. Puntos porcentuales, perdón. Puntos porcentuales. Sí, que pudiéramos empezar en una dinámica ya de preguntas y respuestas para ir desarrollando para ir desarrollando con mayor profundidad el tema y desde luego pues poder abrir la discusión de lo que me parece, como se los dije al inicio del curso, de la sesión, un elemento prácticamente que llegó para quedarse, que es la utilización de las tecnologías en la actividad política. Adelante. Gracias, maestro. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Nicolás Caballero y de antemano creo que es muy interesante lo que usted comenta para los que tuviésemos, ahora sí, la ambición de llegar a un puesto político. Mi pregunta en cuanto a lo que ahorita usted comenta, de las estadísticas que está aquí ofreciendo, ¿cómo visualiza usted en 15 años, 20 años, las redes sociales? ¿Qué opina usted en ese sentido para los niños, sobre todo, que van de 5 años, cómo están en 20 años, perdón? Bueno, plantearnos en 20 años es
es un periodo muy largo, sobre todo porque el desarrollo tecnológico nos está rebasando, es decir, el adelanto tecnológico se está presentando con mucho mayor celeridad que nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, pensemos en lo que les comentaba, las computadoras de escritorio. Las computadoras de escritorio llegaron a México a principios de la década de los 80, se empezaron, digamos, a popularizar o que pudimos acceder a comprar una computadora de escritorio en la década de los 90 y finales de las décadas de los 90, o sea, una computadora no era un producto al cual se podía acceder, digamos, la mayoría de la sociedad mexicana. Las computadoras, digamos, eran un producto al cual podía acceder clase media alta o clase media, y la gente de otros estratos sociales, pues con muchos esfuerzos, haciendo ahorros, viendo cómo podía comprar un producto que fuera útil para el desarrollo. Incluso no terminaba de ser visto como un instrumento de desarrollo para la educación de sus hijos, ¿no? Ese era un primer elemento. En los años posteriores se abarataron las computadoras, pero también la propia dinámica nos impuso que no hay otra vía para poder comunicarnos, para poder enviar información, para poder acceder al conocimiento que las computadoras. Entonces, ¿qué va a pasar en 20 años? Sería muy, es muy atrevido decirlo. Lo que sí se puede, a partir de las tendencias que se van marcando, es un uso generalizado de la tecnología, cada día un mayor número de dispositivos que van a regular nuestras actividades cotidianas. Hay quienes ya están pensando en una especie de chip, el cual nos va a ir marcando nuestros signos vitales, pero aclaro, igual que ya lo estuvimos viendo, siempre y cuando se tengan las posibilidades económicas para ello. La gran barrera que se está construyendo en este momento es la gente que tiene acceso a la tecnología y la que no lo tiene el acceso. La gente que está incorporándose a las nuevas tecnologías y la gente que no lo está haciendo. Pero además alertaría con otro elemento más. También el desarrollo de estas tecnologías va a representar algo. Se van a requerir menos personas para los procesos de producción. Ese es un elemento que hay que considerar. O sea, en los próximos años la gente va a tener que, los seres humanos vamos a tener que ver en qué vamos a trabajar, porque va a haber muchas actividades que hoy desarrollamos los seres humanos que no se van a requerir la participación, es decir, la mano de obra humana, su participación para los procesos económicos. Van a ser procesos de producción masivos, sistematizados por medio de computadoras, por medio incluso de robots. Hay incluso ya hasta robots o se están desarrollando tecnologías para operaciones muy específicas. Todavía esto está en un periodo de prueba o todavía está en procesos de desarrollo, pero lo que es cierto es que las tecnologías en muchos aspectos van a terminar haciendo que los humanos seamos menos necesarios en ciertos procesos económicos o en ciertos procesos productivos que hoy somos necesarios. Pensemos muy rápido, pensemos en la banca en línea. O sea, ir a formarse en el banco es perder prácticamente una hora. En cambio, si hacemos nuestras operaciones en línea, lo hacemos desde la casa. Si lo vemos en este sentido, es un sentido práctico, pero pensemos que eso va a impactar en que el banco ya no va a necesitar cajeros, ejecutivos de cuenta, ya no tampoco van, y eso tiene un impacto secundario, ya no va a necesitar un vigilante, ya no va a necesitar personas que hagan limpieza, ya no va a necesitar rentar espacios en los cuales desarrollar sus actividades financieras, porque los humanos ya no vamos a necesitar trasladarnos a esos espacios, simplemente va a necesitar contar con un sistema operativo que sea lo suficientemente seguro para que nosotros podamos hacer nuestras transacciones bancarias que necesitemos. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento también, las universidades van a modificar
sus esquemas de transmisión de conocimientos. Ya no van a ser necesarios auditorios, vamos a poder hacerlo como en este momento, en el que nos están viendo nuestros amigos en otros lugares, vamos a poder transmitir. O sea, esta idea de las grandes instalaciones de las universidades con aulas, espacios físicos para la convivencia, también va a ser un proceso que va a empezar en declive. Eso tiene un impacto positivo, cierto, pero también va a tener un impacto negativo. ¿Cuál es ese impacto negativo? Pues todos los elementos secundarios que dependen de la infraestructura universitaria para su mantenimiento y desde luego las cadenas económicas que de ellos se desprende. Es decir, el desarrollo de estas nuevas tecnologías no precisamente va a representar un aspecto positivo para las sociedades humanas. Es un aspecto que también obliga a ir repensando qué vamos a hacer el resto de los humanos, que no vamos a encontrar un espacio en estas nuevas economías. Pondría otro ejemplo, en el desarrollo del e-gobierno, por ejemplo, en el desarrollo del e-gobierno se están sistematizando un conjunto de trámites que tampoco va a ser necesario el personal que hoy requiere el gobierno. Pensemos en las declaraciones de impuestos. Al menos a mí, creo que varios de los que estamos aquí presentes, ir a hacer una declaración hace al menos 15 años era una excursión, era llegar con todos los documentos habidos y por haber para que no nos pasara nada, no nos faltara nada, perdón, contar con todas las copias necesarias, y hoy muchos de estos trámites se pueden hacer en línea. El pago de tenencia, bueno, el pago de tenencia, el pago de una serie de servicios de multas, ya lo podemos hacer en línea. Todavía recuerdo, siendo adolescente, que mi papá me envió a pagar el predial de la casa y fue a hacer una fila enorme afuera de las oficinas de la tesorería, como las que están aquí enfrente, que hoy prácticamente ya no existen. O sea, ya no es necesario. Muchos de estos trámites desaparecen de nuestra vida y con ello también las personas que lo llevaban. Me dicen que vamos a hacer un momento nada más para despedirnos de nuestros amigos que nos siguieron en línea, agradecerles su participación, su presencia, su atención y pues desde luego también espero haber cumplido con la expectativa que se tenía. Ok, ahora sí.